Buenos días, somos alumnos del curso de Operaciones e Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Química y Textil y nos encontramos en uno de los ambientes, en el gabinete y aula de Petrografía en la Escuela de Geología de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica de la Universidad Nacional de Ingeniería, aquí presente con el profesor César Pinto. Profesor, ¿nos podría hablar de su trayectoria profesional? Bueno, sí, yo soy geólogo de profesión y estudiado aquí en la Universidad de Ingeniería. Trabajo acá como profesor desde hace bastantes años y combino mi trabajo docente con trabajo profesional en la modalidad de consultoría, la cual me ha llevado a conocer y viajar a muchos lugares propios de la profesión. ¿Cree usted que en la carrera de Ingeniería Química es importante llevar o tener un curso relacionado a la geología? Bueno, de hecho ese curso existía anteriormente. Cuando yo ingresé hace muchos años, en la época del 70, ese curso era obligatorio para la especialidad de Ingeniería Química, Geología General se llamaba. Y ha estado dándose y ofreciéndose por muchos años. Recuerdo que los alumnos de Ingeniería Química no solamente venían a clases, sino también iban al campo, ¿no? Iban al campo, a las prácticas, y tenían una buena base de lo que lógicamente tiene que ser, ¿no? El ingeniero químico conoce los elementos químicos, estudia los elementos químicos y todos los fenómenos asociados a él, y tiene que conocer obligatoriamente de dónde los elementos químicos provienen, en dónde están, en dónde en la naturaleza se pueden encontrar, y eso lo estudian en un curso básico de Geología General. Por supuesto, debe ese curso enseñarse, por lo menos un curso, y tal vez uno más electivo podría ser incluso, un curso de Geología General 2 o continuación, ¿no? Pero por lo menos uno. Es una pena que en la universidad esto no exista y que en otras universidades sí, Ingeniería Química tenga como curso de Geología. Geología General lo estudian los geógrafos en las universidades donde se enseña geografía. Geología General lo estudian como curso obligatorio también los ingenieros civiles, los ingenieros de ingeniería ambiental, los biólogos también estudian un curso de Geología General, y los arqueólogos necesariamente, menos los químicos aquí en la UNI. En realidad es una cosa para resaltar, pero penosa, ¿no? ¿Cuáles son los principios en los que se basan para la búsqueda de un mineral? O si ya existen patrones de búsqueda. Por ejemplo, yo no buscaría minerales en el desierto, ¿no? Es una idea de la pregunta. Así es, efectivamente, es cierto, es cierto. Todo eso está sistematizado. Hay una sistemática de campo y hay una sistemática de laboratorio para poder finalmente afirmar si en un lugar hay la cantidad adecuada de metales o no metales que puedan ser económicamente explotables. Se está estandarizando a nivel mundial. Entonces, efectivamente, los que se encargan de hacer este trabajo son los geólogos de exploración. Los geólogos de exploración buscan metales, no metales, no solamente les interesa saber si existe la sustancia o no, sino si les interesa saber en qué proporción están por tonelada, por ejemplo, lo que se llama la ley, el contenido metálico o no metálico. Y, por supuesto, el volumen. No basta saber que hay en un lugar una sustancia mineral, por ejemplo oro, sino debemos saber si esa cantidad de oro está proporcionalmente en cantidades elevadas, y si el volumen permite una explotación que al final haya una rentabilidad, que haga posible la explotación. Debemos recordar que si no hay rentabilidad, no hay una explotación. Entonces, está sistematizado. Los geólogos trabajan en el campo con observaciones de las rocas, de los minerales, trabajan con anomalías de color, trabajan con características de dónde la corriente eléctrica, por ejemplo, se transmite o pasa con mayor facilidad. Entonces estaríamos en presencia de zonas metálicas o en presencia de agua subterránea también, ¿no? Los geólogos trabajan con el magnetismo, es una característica importante. Si en una zona hay alta respuesta magnética, quiere decir que podríamos tener minerales asociados a esta propiedad, como son el hierro, por ejemplo, el cobre,
etc. El oro, por supuesto, ¿no? Todos los materiales tienen cierto grado de magnetismo, que nosotros, una idea la tenemos desde el colegio con los imanes, pero hay equipos muy sofisticados que miden esta propiedad en cantidades muy bajas, que es posible asociarlas a la presencia de sustancias metálicas. ¿Nos podría comentar cuáles son los aspectos relevantes de las características geológicas del territorio peruano? Bueno, en síntesis le diré que el territorio peruano, geológicamente hablando, tiene un comportamiento complejo, no es simple, no es sencillo, no es una geología sencilla. Tenemos como todos conocemos, una región que es la costa, otra región que es la sierra o las montañas o los Andes, y la otra es la selva. En cada uno de esos lugares hay diferentes tipos de roca, diferentes tipos de suelo, y también hay, por supuesto, diferentes recursos naturales. Metales, no metales, gas, petróleo, y nuestro territorio, pues, como su geografía ya nos lo enseña, es un territorio bastante accidentado, y esos accidentes tienen una relación con los tipos de roca que hay y con los fenómenos que a través de su historia han ido modelando y cambiando las formas del relieve. O sea, hay una explicación lógica para unas zonas que son pampas costeras, para unas zonas que son altas montañas y para unas zonas que son selva alta o selva baja. El territorio peruano es complejo en comportamiento de tipos de rocas y en recursos naturales. No están uniformemente distribuidos los recursos naturales. ¿Nos podría decir cuál es la razón del poco conocimiento de la industria de los no metálicos en nuestro país? Bien, es una explicación sencilla, ¿no? Nuestro país, desde el inicio de su interés por los metales, que data desde la prehistoria, ¿no? La prehistoria, pasando por la época pre-inca, la época inca, la época española y la actual. El Perú, básicamente, como toda cultura, se ha desarrollado en base a los materiales que tenía presente. Entonces tenemos, pues, los metales, ¿no? El oro, la plata, el cobre, que han sido metales que todas las culturas de todos los diferentes lugares en el mundo han ido produciendo y explotando, podemos decir, en etapas muy similares. Y el Perú no ha sido la excepción. Entonces, el interés en nuestro país ha sido el mismo interés que en otras partes del mundo. Primero, por los metales. Ahora, estos metales en el Perú abundan. Y por supuesto, la demanda es la que enfatiza el desarrollo de una industria. Como los metales se utilizan no solamente para adorno, sino también para la industria, y el Perú es un país rico en estos, más que los no metales, es por esta razón que nosotros nos hemos desarrollado más en la industria metálica, que es la más conocida. Pero eso no quiere decir que Perú no tenga recursos no metálicos. Tenemos enormes recursos no metálicos, y uno de ellos, por poner un ejemplo nada más, es la piedra caliza, que se utiliza para la fabricación del cemento. Podríamos hablar del talco, de la pirofilita, de la caolinita, que vamos a hablar dentro de un rato. Hay de la baritina, por ejemplo, ¿no? La baritina es un mineral que se utiliza mucho en la perforación de los pozos de petróleo. Otro conocidísimo para los ingenieros, pero no para el común de la gente de los no metales, es la diatomita. ¿Dónde se emplea la diatomita? Como filtro en todo lo que es la industria cervecera, de que es un recurso no metálico. Poco conocido, sí, pero muy utilizado. Entonces la razón es básicamente por la tradición minera metálica que tenemos y por la poca difusión que hay de estas sustancias. ¿Nos podría hacer una reseña sobre la mina de Caulín de Cerro San Cristóbal y si es que en Lima existen otras minas similares? Ya, correcto. En primer lugar, lo que hay en San Cristóbal es una ocurrencia de Caulín, más que una mina, ¿no? Más que una mina. Lo que sucede es que en el Cerro San Cristóbal, como todos conocen, hay una carretera muy antigua que hace unos años fue asfaltada hasta la cumbre, hasta la cruz. Entonces, esa carretera
ha permitido hacer un corte en el cerro, o sea, hay un talud, una pared de roca, que le llaman corte de talud, que permite observar la roca allí presente. Entonces, en este lugar hay muchas fracturas por donde han circulado en el pasado, en un pasado muy antiguo, por supuesto, fluidos calientes. Fluidos calientes pueden ser líquidos y gases, y que a la roca existente en Cerro San Cristóbal, que es una roca que se denomina granito, grano de orita, esos fluidos la han alterado. Estas son las rocas que aparecen en el Cerro San Cristóbal, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay colores oscuros y colores claros. Estos minerales blancos que estoy señalando acá, se denomina plagioclase, sí, tiene forma de un rectángulo. Este de color blanco pero ahumado se denomina cuarzo. Cuarzo se denomina, este de acá, cuarzo. Blanco ahumado, este es plagioclasa. Y este mineral de acá, oscuro o negro, se denomina hornablenda. Cuando esta roca compuesta por minerales es atacada por fluidos calientes, esos fluidos calientes tienen una acidez, tienen una salinidad. Como ustedes saben, los químicos, los fluidos también tienen fugacidad, de azufre, de oxígeno, ¿no? Hay una serie de propiedades físico-químicas que hacen que esos fluidos calientes con la acidez respectiva alteren la roca y la cambien. Esto grada a esto. ¿Ya? Por supuesto, cuando la reacción es total, todo cambia. Todo cambia cuando la reacción es total, ¿no? Cambia completamente. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que este mineral, este material es completamente diferente a este, pero provino de esta roca por un proceso llamado hidratación, que ustedes los químicos lo conocen. La hidratación hace que este mineral cambie a otro. Y lo que era plagioclasa, lo que era hornablenda, se transforma en caolinita, o caolín también le decimos. Característica de la caolinita, color blanco, y que cuando uno le pasa y frota los dedos de la mano, él se impregna, el polvito se impregna en las manos, como ustedes pueden ver. ¿Ok? Y podemos ver cómo mis dedos, mis manos están manchadas del polvito. ¿Por qué? Porque la partícula es tan pequeña que se adhiere a los surcos de la huella digital. A los surcos de la huella digital. Entonces, este polvito es el mineral llamado caolinita, que ha venido de esto. Entonces, esto se observa en el Cerro San Cristóbal, en abundancia. Hay bastante de esto. Pero claro, no podríamos irlo a explotar porque ya, como ustedes saben, es una zona urbana, ¿verdad? Entonces, ese es el origen de este tipo de mineral. Es un origen hidrotermal, fluidos calientes. Roca preexistente que con hidratación grada a esto. La caolinita que hay en el Cerro San Cristóbal es abundante, aparece en cantidades muy importantes, pero no se puede hablar de una mina allí porque en ese lugar, ya como zona urbana, no podríamos explotarlo. Sin embargo, en otras partes del Perú se conocen grandes ocurrencias de caolinita en la zona de Junín, en la zona de Ayacucho, también en Arequipa, por supuesto. Principalmente hay ocurrencias de este material, lo tenemos en abundancia, o sea, es un material que no es raro encontrar en el Perú. La presencia de los tipos de caolín en el Cerro San Cristóbal. Bueno, eso es debido a lo que le decía hace un rato, ¿no? Estas rocas, por ejemplo, cuando se hidratan, gradan, se van alterando poco a poco, ¿no? Acá, por ejemplo, no vemos nada de caolinita. Acá sí vemos prácticamente toda la roca, como les dije hace un rato. Pero hay otros especímenes, como este, por ejemplo. Acá tenemos un poquito de coloración rojiza. Esto es óxido de hierro. Y esto de acá sí son arcillas, pero no está completamente todo transformado en caolinita. Entonces podríamos decir que hay caolinita, pero en una menor proporción. Aquí, por ejemplo,
esta muestra que vemos acá. En esta muestra vemos unos espacios de color blanco, que son aquellos donde el mineral se ha transformado en kaolinita, pero el resto todavía. Entonces vemos que aquí también hay, pero en una menor proporción. Ahora, acá tenemos, bueno, esta es una roca que se ha sacado de una perforación, por eso tiene forma de cilindro. Vemos lo que les dije hace un rato. Vemos presencia de minerales oscuros, blancos ahumados y estos blancos también. Pero también hay un poco de kaolinita, pero en una cantidad mínima, ¿no? Es tanta la transformación de la roca que es fácil disgregarla, como acaban ustedes de ver. El proceso de hidratación es eso lo que produce. Le quita la capacidad de adherencia, ¿no? Estos granos están aquí bien adheridos. Esta roca no tiene nada de kaolinita, es, como ustedes ven, es bien compacta. Esta otra ya la hemos disgregado hace un rato, ¿no? Se puede partir. Y vemos este polvito blanco, que es la kaolinita, pero no todo está transformado a kaolinita, es una parte. Entonces podríamos hablar, ¿no?, roca sin kaolinita, con un poco de kaolinita, con un poco más, ¿no? Y aquí prácticamente todo está transformado. Entonces, a eso se refiere que hay gradaciones en la proporción de kaolinita y en tipos, por supuesto, ¿no? Eso es lo que estábamos explicando. Se debe a que la roca está en una etapa de su transformación. Esta roca ya está en una etapa final, esta intermedia, esta básica y esta todavía no. A eso se debe la variedad de kaolinita en ese lugar. Profesor, ¿cuál es la aplicación industrial que tiene el kaolín en el Perú y si es rentable su explotación? Bueno, el kaolín es un material que tiene muchas aplicaciones, pero solamente voy a mencionar un par, porque bueno, cualquiera lo puede revisar en la bibliografía. La industria de la pintura. En la industria de la pintura, uno de los componentes básicos importantes es este. El otro uso que se le da es en la industria del papel. Como recordarán, el papel es un material que tiene rugosidad. Cuando esa rugosidad la desaparecemos, es cuando usamos kaolinita. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un papel de un póster, ¿no? Un póster, ¿sí? Como ustedes pueden ver, podemos notar, esto es completamente suave, lo mismo que por acá. Es el mismo papel que se utiliza en las portadas de las revistas, que vienen el fin de semana. Esta hoja no es no tiene la superficie tan lisa como la anterior. Esta tiene, perdón, ¿alguien? Estas hojas tienen una rugosidad que ha desaparecido por la adición de kaolinitas. La kaolinita es una arcilla que al tacto es bien suave, bien suavecita. Entonces, en la industria del papel se emplea bastante este material. Hay otros usos, por supuesto, que se le da, pero quiero mencionar esos dos lo más importante. Sabemos que el kaolín es una materia prima para la elaboración de ceolitas. ¿Qué características debe presentar el kaolín para obtener un producto final óptimo? Como habíamos visto hace un rato, ¿no? Hay una gradación de materiales que tienen nula o mínima, mediana y gran proporción de kaolinita. Cuando se estudia una kaolinita, una de las cosas que se piden en los análisis es qué proporción de sílice en granos que no han sido transformados, o en todo caso de cuarzo presente. Esto también tiene un poquito de cuarzo. Como ustedes saben, el cuarzo es un dióxido de silicio que no se hidrata, el cuarzo. El que se hidrata es los silicatos de aluminio y potasio. Entonces, aquí también hay un poco de cuarzo. Entonces, la proporción de cuarzo, si aquí es alta, significará que la kaolinita ya no es de buena calidad. Entonces, hay unas proporciones que tienen que ser medidas y estudiadas cuando se analiza la calidad de una muestra que supuestamente es de kaolinitas. Entonces, aquellas que tienen altas proporciones de cuarzo, por supuesto, se desechan, ¿no? No se utilizarían, por ejemplo, para la industria del papel, por ejemplo. ¿Nos podría hacer un comentario sobre la necesidad de explotar minerales en nuestro país? Bueno, estamos hablando de la kaolinita,
que es una sustancia no metálica. Entonces, los metales o no metales, sean de cualquier tipo que se explote en plantas, como zinc, pirofilita, talco, yeso, caolinita, van a tener que ser extraídos de algún lugar, de algún sitio, de un cerro, de una pampa, del interior de la mina. Bueno, esa extracción, como todo el mundo ya lo sabe, toda actividad humana provoca un impacto ambiental, mínimo, mediano, máximo. Eso es cuestión de medirlo, ¿de acuerdo? Entonces, este impacto ambiental es lo que ahora se mide. Entonces, un estudio de impacto ambiental tiene que ser ahora hecho como condición necesaria para poder darle el pase a la explotación. Ahora, eso va a depender, por supuesto, de los controles que se hagan. Los controles sobre la actividad minera existen, hay las leyes, están los reglamentos, está el marco legal también puesto ya en cada país, y Perú no es la excepción. Nosotros tenemos un código de medio ambiente bien antiguo, tenemos controles estrictos. Lo que sucede es que la minería metálica, sobre todo, es la que ha dejado un pasivo muy grande en nuestro país, es verdad, pero que ahora eso se controle es un hecho. Entonces, el asunto del control de la contaminación, del impacto negativo de la minería, está bajo control desde el punto de vista técnico. No es un problema para los ingenieros. Lo que pasa es que es costoso. Entonces, la minería está bajo control desde el punto de vista técnico, pero no está bajo control desde el punto de vista social ni político. Esas son variables que los ingenieros no manejamos. Los ingenieros manejan las variables técnicas. Las económicas tampoco las manejamos. Entonces, para los ingenieros el control del impacto ambiental, el control de la contaminación, el control del daño que pueda la operación minera hacer, está bajo control desde el punto de vista técnico. Si eso se quiere cumplir, necesita inversión. Eso es una cuestión económica. Pero para que se hagan los gastos y las inversiones, requiere una decisión política bajo un marco jurídico bien establecido y con los controles adecuados. Que eso ya son decisiones que no están bajo el control de los ingenieros, ni mucho menos. Entonces, ¿la actividad minera debe desarrollarse en el Perú? Claro que sí. Porque si el Perú, sabemos que es un país en su mismo escudo, lo podemos observar, es el símbolo más grande que hay en el escudo nacional, que es la cornucopia. Entonces, los recursos naturales pertenecen a la nación, le pertenecen, lo del subsuelo les pertenece a la nación, lo del suelo, lo que está en la superficie también. En la superficie la gente vive, la gente tiene sus chacras, sus granjas de pollo, de ganado, tiene sus urbanizaciones, sus campos deportivos, pero todo lo que está debajo le pertenece al Estado. Ese es el marco constitucional que tenemos diferente a otros países. Entonces, ¿que debemos explotarlo? Sí, porque si no tuviéramos ingresos al Tesoro Nacional, no habría dinero en la caja del Tesoro Nacional para comprar lo que necesitamos directamente del extranjero. Por ejemplo, el Perú no se abastece completamente en arroz, en azúcar, eso lo compramos. Y eso lo dan los impuestos de la minería.